Y para entender algunos temas de política económica, de economía, estamos recibiendo con mucho gusto a Germán de Agosto. ¿Cómo anda, Germán? Todo bien por acá, ¿vos, Pilar? Muy bien. Y tratando de entender qué es las calificadoras de riesgo y sobre todo cuál es el impacto que tienen cuando en los últimos días la calificadora de riesgo Fitch Rating mantuvo incambiada la nota de Uruguay. ¿Qué implica esto y cuál es el impacto, no? Bueno, una calificación de riesgo en realidad es como una evaluación sobre la capacidad que tiene un país de cumplir con sus compromisos de deuda. Básicamente es eso, ¿no? No es una nota para un gobierno y tampoco es una recomendación puntual de política, sino que evalúa la capacidad de cumplir con compromisos de deuda, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas determinan, qué factores determinan la calificación de un país? Bueno, son múltiples determinantes. Por más que a veces se haga el énfasis sobre el déficit fiscal o sobre la deuda, en realidad son un conjunto muy importante de determinantes que tienen que ver con pilares o dimensión económica, pero también social y también política o institucional. Entonces, no es solamente el déficit o la deuda, sino que también importa lo que es el crecimiento, lo que es la inflación, obviamente lo que es la estabilidad política, lo que es la cohesión social, lo que son las instituciones, lo que es el historial de default. Por ejemplo, no es lo mismo Argentina en ese caso que Uruguay, lo que es el nivel de desarrollo del país, lo que es el nivel de ingreso per cápita del país. O sea, son un conjunto muy amplio de determinantes que de alguna manera influyen sobre esa evaluación de la capacidad de un país de cumplir justamente con sus compromisos de deuda. Si ahora, por ejemplo, miramos la placa, lo único que puse fue cómo ha venido evolucionando en los últimos años esa calificación. Entonces, es como una nota, como si fuera el carnet. Vieron que incluso tienen notas como B+, y entonces todo lo que está en rosado es que no es grado inversor. De alguna manera, la nota de Uruguay viene mejorando, vieron el impacto de la crisis como cae en el 2002, y después venimos mejorando, y en el 2012 es cuando Uruguay vuelve a recuperar ese estatus de grado inversor, ¿sí? Y justamente la calificadora que nos ratificó la nota ayer, el martes, perdón, es la que nos tiene como al borde, ¿sí? Y nos tiene al borde con perspectiva negativa. La nota tiene como dos componentes. ¿Cuál es la nota en sí mismo? Y después, ¿cuál es la perspectiva? Uruguay tiene perspectiva negativa. Eso quiere decir que, bueno, es como un tirón de orejas de alguna manera. Entonces, ¿por qué es relevante la calificación crediticia? Bueno, porque de alguna manera lo que determina es el costo de acceso al financiamiento para el país, por un lado, las condiciones de acceso a financiamiento, y eso a su vez tiene impacto sobre el costo de financiamiento a la interna del país para las instituciones financieras o las instituciones bancarias, y además porque nos permite acceder a un conjunto de inversores que son, por ejemplo, institucionales. Por ejemplo, si vos pensás en un fondo de pensión, que tiene plata que es sensible para la vida de las personas, de alguna manera no puede invertir en cualquier cosa. Cualquier cosa me refiero a títulos que sean riesgosos. Entonces, tener este sello de calidad, tener este grado inversor, nos permite acceder a un conjunto más amplio de inversores potenciales. Entonces, lo que pasó el martes fue que nos ratificaron la nota y nos mantuvieron la perspectiva negativa en esta calificadora que es Fitch, que es la que como que nos tiene al margen. Con las otras dos calificadoras principales, que son Standard Poor's y Moody's, estamos como un escalón más arriba, estamos como un poco más, de alguna manera, holgados, Claro. ¿sí? De todos modos, es siempre una mirada exterior y del norte, ¿o no? Bueno, tal cual. En realidad vos tenés una mirada exterior, ¿sí? Que en general cuando vos la mirás, como funcionan las tres, funcionan más o menos parecido, ¿sí? Y de alguna manera lo que están evaluando es justamente es eso. Obviamente que muchas veces se pierden algunos matices y en particular no es el mismo el seguimiento que hace una calificadora que hace la otra. En particular la que es un seguimiento como más profundo de nuestra situación de Uruguay es justamente Fitch. Ujú. Pero obviamente que hay un montón de consideraciones que hay que tener en cuenta. Parte son las que vos decís, parte también son las que en realidad es, por ejemplo, todo lo que si vos te vas hacia la crisis del 2008, bueno, de alguna manera hay un fallo de las calificadoras, ¿sí? En ese Totalmente. momento. Así que todo esto es perfectible y de alguna manera recoge una mirada externa sobre lo que es nuestra evaluación de la capacidad de cumplir compromisos. Eso es básicamente lo que estamos mirando. Entonces, ahora lo que están alertando es, bueno, justamente que nos espera una fase de bajo crecimiento. Ese bajo crecimiento puede comprometer los compromisos que tiene el gobierno, en particular en el frente fiscal. Ellos nos dan ahora para este año un crecimiento del orden del 2,5%, que es bastante menos de lo que tiene el gobierno y que probablemente revise el gobierno en el marco de la rendición de cuentas. Y bueno, y alertan, por ejemplo, sobre el impacto de la demanda que puede tener la caída del salario real, la situación del empleo y justamente la austeridad fiscal, ¿sí? Sobre esa capacidad de Uruguay de reactivar a una forma más acelerada
y lo que destacan es el papel que va a jugar las obras de UPM por el otro lado, como contrarrestando esas otras fuerzas. Y en particular lo que destacan, que es una fortaleza estructural que nosotros tenemos, tiene que ver con lo institucional, con lo político y lo social, es que si vos mirás la región, y eso vuelve a pasar ahora, pero también había sido muy patente en el 2019, es una región muy convulsionada. Entonces, cuando vos mirás esas dimensiones, que no son únicamente económicas, no es únicamente el déficit fiscal y la deuda, bueno, Uruguay ahí siempre ha tenido una fortaleza más de carácter estructural que justamente nos ha salvaguardado esta evaluación crediticia, pese a que muchas veces, tal vez en algunas dimensiones económicas, no seamos los mejores de la clase, en el sentido de nuestros pares crediticios, los que compartimos los mismos escalones de deuda, bueno, tenemos los indicadores macroeconómicos más flojos, pero tenemos esa fortaleza que hoy en día, a la luz de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, bueno, vale un poquito más a la hora de pensar si efectivamente esa revisión externa que vos señalás, de alguna manera nos va a castigar